El aire frío de las estepas del norte olía a hierro y humo. Bajo un cielo gris como el acero, las cenizas flotaban como un manto sobre los campos que alguna vez fueron fértiles. Era el año 1211, y en el corazón de Asia una fuerza imparable se había alzado. Un hombre llamado Temujin, conocido por el mundo como Genghis Khan. Frente a sus jinetes, extendidos por kilómetros, el horizonte entero parecía moverse al ritmo del galope. A unos cientos de metros, la ciudad china de Chengdu, futura Pekín, esperaba el destino que marcaría para siempre el curso de la humanidad. ¿Cómo pudo un solo hombre convertir tribus nómadas en la máquina de guerra más letal de la historia? Los cronistas narran que el rugido de los cascos mongoles anunciaba la llegada del fin. Cada sonido era una sentencia. Chengdu, capital del imperio Jin, se había fortificado con murallas de piedra y miles de arqueros apostados en las torres. Dentro, el emperador Xuanzong creía que resistirían como habían resistido otros antes, pero nunca habían enfrentado algo como los mongoles. Genghis no luchaba por conquista territorial solamente, buscaba aniquilar la arrogancia de una civilización que lo había menospreciado durante décadas, y su mensaje sería brutalmente claro. Por las noches, el Khan observaba el horizonte desde su tienda cubierta de piel de yegua. El fuego reflejaba en sus ojos la misma intensidad con la que ardían las aldeas. Sus generales, Subutai, Yebe y Mukali, se reunían en silencio, comprendiendo que las órdenes no admitirían misericordia. Un ejército compuesto por 100.000 jinetes, cada uno con 3 caballos, estaba dispuesto a arrasar. Habían traído consigo ingenieros chinos capturados, expertos en catapultas, listos para construir máquinas de asedio capaces de lanzar fuego y terror. A lo lejos, los campesinos veían el humo acercarse como si fuera una tormenta. En apenas 3 semanas, más de 30 ciudades menores habían desaparecido. Ni templos ni monjes fueron perdonados. ¿Qué mente puede decidir fríamente el exterminio de pueblos enteros y luego dormir en paz? Tal vez Genghis no dormía. Tal vez era prisionero de su destino, esclavo de una grandeza que solo se consolidaría con sangre. El asedio a Chengdu comenzó al amanecer del 31 de mayo de 1215. La artillería mongola lanzó piedras incendiarias que destruyeron las torres y templos. El cielo, ennegrecido por el humo, parecía convulsionar con cada impacto. Los arqueros mongoles, montados, lanzaban miles de flechas por minuto, un espectáculo de precisión mortal. Dentro de la ciudad, las mujeres huían con sus hijos mientras la nobleza buscaba refugio en palacios cerrados, aún confiando en sus muros. Pero los mongoles no conocían la compasión. Durante 3 meses, Chengdu resistió lo imposible. Luego cayó. Cuando los mongoles entraron, comenzó lo que hoy es una de las matanzas más atroces registradas. 1.700.000 muertos en menos de 3 meses. Las calles se transformaron en ríos de sangre, los pozos llenos de cadáveres. Genghis ordenó que todos los varones mayores de 10 años fueran ejecutados. Algunos relatos dicen que los supervivientes fueron obligados a apilar los cuerpos en montañas que se elevaban tanto como las murallas destruidas. Los perros y las aves de rapiña se adueñaron de la ciudad por semanas. Mientras tanto, Genghis celebraba. Se dice que en las afueras de Chengdu organizó un banquete sobre los restos de los palacios Jin. Las copas estaban llenas de kumis, leche fermentada, y la carne asada de los caballos sacrificados llenaba el aire con un olor dulce y brutal. ¿Qué se celebra cuando ya no queda nada por conquistar? Para Genghis era más que un festín. Era el símbolo de la victoria de los nómadas sobre el mundo sedentario, del caos sobre el orden chino, del desierto sobre la ciudad. Al caer la noche, las llamaradas iluminaban su rostro marcado por los años de guerra. No hablaba mucho, pero todos sabían lo que sus ojos decían. El imperio apenas comenzaba.
Frente a sus generales, juró que ninguna muralla sería capaz de detenerlo jamás. China, antes invencible, se había arrodillado. Pero esa victoria tenía un sabor amargo. Aunque estaba rodeado por miles de hombres, Genghis parecía solo, atrapado entre la gloria y el vacío. ¿Era conquista lo que buscaba o venganza personal contra un mundo que lo había despreciado por nacer sin nobleza? El Khan recordaba su juventud, cuando apenas era un muchacho y su padre había sido envenenado por una tribu rival, cuando su familia fue abandonada al hambre en las colinas de Lonón. Aquella humillación fue la semilla de algo que el mundo pronto conocería como destino implacable. Convertir el dolor en leyenda, el sufrimiento en imperio, era la ecuación que definía su vida. Ahora, sentado frente al fuego, comprendía que ningún enemigo civilizado pudo entender la naturaleza de su espíritu. No luchaba por oro ni templos. Luchaba por no volver a sentirse débil jamás. Chengdu ardió durante meses. Las crónicas hablan de los ríos teñidos de rojo hasta 10 leguas río abajo. Los campesinos sobrevivientes fueron integrados por la fuerza al ejército mongol o enviados a reparar caminos. Los príncipes Jin huyeron hacia el sur, donde intentarían reunir lo que quedaba de su imperio. Pero el miedo ya había hecho su labor. Solo bastaba el nombre de Genghis Khan para que poblaciones enteras se rindieran antes de ver un soldado. La guerra psicológica se había convertido en su arma más poderosa. En los días siguientes, los mongoles fundieron el oro, las campanas de los templos y los registros imperiales. Ni pasado ni futuro debían permanecer para el enemigo. Genghis no dejaba rastros que otros pudieran honrar. En su visión, la memoria era una forma de resistencia. Solo la aniquilación total garantizaba dominio. Mientras observaba el humo espeso cubrir el horizonte, murmuró unas palabras a su hijo Yochi. Así caerán todos los que olviden temer. La noche se cerró con un silencio tan profundo que ni los perros se atrevieron a ladrar. Y sin embargo, aquel fue solo el principio. El Khan pronto dirigiría su mirada hacia nuevas tierras, hacia las vastas llanuras del norte de China y las rutas que lo llevarían a Asia Central. Porque para un conquistador, la paz es un enemigo más. Pero, ¿qué ocurre cuando el poder absoluto comienza a devorar aquello que lo sostiene? ¿Cuánto tiempo puede una nación basada en el miedo mantener su fuerza sin destruirse a sí misma? El eco de esas preguntas quedó suspendido sobre los cadáveres fumantes de Chengdu. Mientras el Khan dormía bajo el resplandor del fuego, sus generales preparaban los mapas para la siguiente campaña. China era solo el primer paso en un sueño que pronto envolvería medio mundo. Meses después de la caída de Chengdu, los campos circundantes seguían vacíos. Ni aves ni insectos volvían. El silencio era tan extenso que parecía tener peso. Era el invierno de 1216 y los mongoles ya habían cruzado el río Amarillo. Genghis, victorioso, comenzaba la reorganización del norte. Pero lo que parecía estabilidad era en realidad el preludio de nuevas tormentas. ¿Qué hace un conquistador cuando no queda un enemigo digno? Los mensajeros llegaban desde todas las direcciones con informes de rebeliones menores. Los Jin, aunque destrozados, se resistían a morir. Genghis decidió erradicarlos por completo. Para él, una herida dejada sin cerrar siempre terminaba infectando el cuerpo. Así, se ordenó la ejecución sistemática de aquellos que todavía obedecían a la dinastía derrotada. Miles de aldeas fueron arrasadas, millones de toneladas de grano confiscadas, y los que quedaban vivos fueron obligados a servir como portadores o esclavos. Mientras tanto, en el interior de Mongolia, el Khan preparaba a sus hijos para continuar su legado. Ogodei, Chagatai, Yochi y Tolui crecían bajo la sombra de la grandeza y el peso del mandato. Era su manera de garantizar que el imperio sobreviviera más allá de su muerte. Muchos lo veían como un líder divino, otros como un destructor sin alma. Pero,
¿Acaso hay frontera entre ambas cosas cuando el destino se escribe con fuego? Subutai, su general más brillante, presentó un plan audaz: avanzar hacia el oeste, cruzando las montañas hasta alcanzar las civilizaciones musulmanas de Khwarezm. Genghis escuchó en silencio. Su mirada, fija en el mapa extendido frente al fuego, parecía medir no distancias, sino desafíos. El recuerdo de Chengdu seguía fresco. Exterminar una ciudad podía aterrar el mundo, pero conquistar el mundo requería algo más que miedo. Requería estrategia, paciencia y fe en la inevitabilidad de su dominio. Aún así, algo cambiaba en él. Algunos decían que desde la matanza de Chengdu Genghis dormía poco. Se lo veía más sombrío, más callado. Quizás comprendía que cada victoria traía un costo invisible. La sangre del enemigo pesaba tanto como la de los suyos. En esos años murió Berthe, su esposa, la única que podía hablarle sin temor. El Khan, devastado, ordenó un luto de 40 días en todo el campamento. Por primera vez, su ejército vio una lágrima en los ojos del hombre que había hecho llorar al continente. Durante ese duelo, los sobrevivientes chinos fueron obligados a reconstruir lo que ellos mismos habían visto caer. Los artesanos trabajaban bajo vigilancia constante, levantando ciudades para un imperio que no era el suyo. Algunos hijos mongoles comenzaron a casarse con mujeres chinas, mezclando las sangres que antes se odiaban. Las líneas entre conquistador y conquistado empezaban a borrarse. Pero la memoria del terror seguía viva, como una herida que no cicatrizaba. En primavera de 1217, llegó un emisario del oeste con una ofrenda de sedas y palabras. Venía del imperio de Khwarezm, actual Uzbekistán. Su gobernador, orgulloso y desconfiado, había capturado a mercaderes mongoles sospechando espionaje. Genghis lo interpretó como una ofensa personal. Sus ojos se endurecieron. Esa falta de respeto sería respondida con la misma ferocidad con la que había destruido China. El Khan no conocía el perdón. En su mente, la diplomacia era debilidad maquillada. Pocos meses después, las estepas se llenaron otra vez de movimiento. Los caballos, alimentados con grano confiscado a las aldeas chinas, relinchaban bajo el peso de nuevas lanzas. La campaña hacia el oeste había comenzado, pero antes de partir, el Khan regresó a las ruinas de Chengdu. Dicen que descendió solo a los cimientos ennegrecidos del Palacio Imperial. Allí, entre los restos calcinados, recogió un puñado de tierra oscura y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Tal vez entendió entonces que ningún imperio se sostiene sin dejar cicatrices en el alma. Su ejército, más disciplinado que nunca, avanzó hasta el corazón de Asia en menos de 2 años. Cuando las noticias llegaron a Europa, el nombre Chingis Khan se convirtió en sinónimo de apocalipsis. Sin embargo, lejos del campo de batalla, su leyenda ya comenzaba a transformarse. Los eruditos chinos capturados lo describían con una mezcla de admiración y horror. Un hombre que había unificado un mundo disgregado, unificarlo solo para destruirlo de nuevo. Décadas más tarde, cuando su imperio se extendía desde Corea hasta el mar Caspio, las crónicas seguían recordando aquel banquete sobre los escombros de Chengdu. Era como una maldición atrapada en la memoria colectiva, un festín sobre la muerte. Aquel episodio definió no solo su reinado, sino la esencia de su poder. Su mensaje era claro: la destrucción podía ser un acto político tan legítimo como la creación. Los herederos de Genghis mantuvieron esa lógica durante siglos. Donde el Khan derramó sangre, ellos erigieron leyes y rutas comerciales. El terror como cimiento del orden, la violencia como madre de la civilización. ¿Hasta qué punto la historia del progreso nace de la barbarie? ¿Cuántas veces se ha repetido ese ciclo en la humanidad? Al final de sus días, enfermo y cansado, el Khan pidió ser enterrado sin marca alguna, en un lugar secreto. Ni templos, ni monumentos. Solo el viento del norte debía recordarlo.
Algunos dicen que todavía cabalga en las noches de tormenta, que su nombre se susurra entre los truenos. O quizá solo sea la conciencia del hombre moderno que siglos después sigue temiendo aquello que Genghis representó, el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Su legado transformó al mundo, unificó territorios, mezcló culturas y abrió rutas que siglos después serían la base de la globalización. Pero el precio fue incalculable. Millones perecieron bajo su estandarte. Genghis Khan no fue un monstruo ni un héroe, sino una fuerza natural, un huracán humano, un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición trasciende toda moral. Y así, mientras las estrellas se apagan sobre las ruinas del norte de China, su sombra permanece en la historia. Porque el hombre que ejecutó a 1.7 millones de chinos en 3 meses no buscaba solo poder, sino eternidad. Y en esa eternidad de fuego y silencio, su nombre todavía dicta miedo. Suscríbete para descubrir más verdades ocultas tras los grandes imperios de la historia, donde el poder y la destrucción siempre caminan de la mano. El viento del desierto de Gobi azotaba las tiendas mongolas como un lamento eterno. Era el verano de 1226, y Genghis Khan, cabalgando al frente de sus tropas, sentía por primera vez el peso de la tierra bajo sus pies como una advertencia. Habían pasado 11 años desde la caída de Chengdu, pero las sombras de aquella matanza seguían alargándose sobre el vasto territorio chino conquistado. Los generales murmuraban en las noches frías que el Khan, ahora con 64 años, parecía perseguido por los fantasmas de los ríos rojos. ¿Puede un hombre que ha bebido de la sangre de naciones enteras encontrar descanso antes de que la muerte lo reclame? Mientras los mongoles avanzaban hacia el noroeste, cruzando las áridas planicies de lo que quedaba del reino Xia, el emperador Li Shizhu observaba desde las murallas de Yinchuan con ojos llenos de fatalidad. Chengdu había sido el preludio, ahora tocaba a su turno. Genghis dividió su ejército de 200.000 jinetes en 3 columnas imparables. Una, bajo el mando de Subutai, arrasó las ciudades occidentales como Ganzhou, que se rindió por temor a la aniquilación total. La segunda flanqueó las montañas Helanshan, donde el desierto se extendía como una lengua de fuego bajo el sol implacable de agosto. La principal, liderada por el propio Khan, se aproximaba al corazón del imperio enemigo con la precisión de una flecha envenenada. Pocos sabían que en ese momento, a miles de kilómetros al sur, los príncipes Jin restantes conspiraban en Kaifeng, su nueva capital improvisada. Habían perdido el norte, pero soñaban con contraatacar aprovechando la dispersión mongola. Sus generales, como Pucha Gujin, reunían a 30.000 arqueros y caballería pesada, confiando en las fortalezas fluviales del río Amarillo. Sin embargo, Genghis anticipaba cada movimiento. Envió exploradores quitanos desertores, hombres como Yelu Ahai, que conocían cada sendero y traicionaban a su antiguo señor con saña renovada. La traición se convertía en el arma más afilada del conquistador. El asedio a Wu Wei comenzó el 15 de septiembre de 1226. La ciudad, segunda en importancia de Xixia, se rindió en cuestión de horas ante el bombardeo de catapultas cargadas con fuego griego capturado a los chinos. Los mongoles entraron al atardecer, y aunque perdonaron a los artesanos por orden expresa del Khan, recordando quizás su propia juventud entre herreros, ejecutaron a todos los nobles que opusieron resistencia. Liangzhou cayó poco después, el 2 de octubre, cuando una tormenta de arena cegó a los defensores y permitió a Hebe escalar las murallas con cuerdas improvisadas. El desierto, ese aliado traicionero, jugaba ahora a favor de los nómadas. Mientras tanto, en el campamento principal, Genghis recibía informes de sus hijos. Ogodei,
el más astuto, proponía integrar a los campesinos chinos como cherik, soldados no nómadas que manejaban las nuevas máquinas de asedio. Chagatai, feroz y leal, exigía sangre por cada traición pasada. Yochi, el mayor, observaba en silencio, sus ojos cargados de dudas sobre la sucesión. El can los escuchaba junto al fuego, donde el aroma del cordero asado se mezclaba con el polvo del camino. Aquellas deliberaciones no eran solo tácticas, eran el pulso de un imperio que se expandía como una plaga, devorando todo a su paso. Cruzando el desierto de Helanshan el 20 de noviembre, los mongoles llegaron a Lingwu, a solo 30 kilómetros de Jinchuan. Allí, el emperador Xixia lanzó su contraataque desesperado. 300.000 soldados emboscaron a las vanguardias mongolas en las orillas del río Amarillo. La batalla rugió durante 2 días bajo un cielo tormentoso. Las flechas mongolas silbaban como víboras, diezmando las líneas enemigas antes de que pudieran cerrar el cerco. Genghis, montado en su yegua negra, dirigía desde una colina cercana, su armadura salpicada de barro y sangre. Al anochecer del segundo día, el campo estaba cubierto de cadáveres y el río corría espeso como vino tinto, pero la victoria tenía un precio oculto. Una flecha perdida alcanzó al can en la rodilla durante la refriega, y aunque lo negó frente a sus hombres, la herida se infectó rápidamente. En secreto, ordenó a sus médicos Tangut, capturados en Gansu, tratarlo con hierbas y cauterios. El dolor lo mantenía despierto, recordándole las humillaciones de su infancia en las estepas del Onón, cuando el hambre lo había doblegado. Ahora, herido pero invencible, juró ante Subutai: «No moriré hasta que Xixia sea polvo». ¿Qué demonios impulsan a un hombre a desafiar incluso a su propio cuerpo en la búsqueda de dominio absoluto? Jinchuan cayó bajo asedio el 12 de febrero de 1227. Durante 6 meses, los mongoles cavaron trincheras y desviaron canales para inundar los campos circundantes, privando a la ciudad de agua y grano. Dentro, el hambre convertía a hermanos en enemigos. Mujeres y niños morían en las calles, mientras los soldados racionaban sus últimas flechas. Genghis, postrado en su yurta por la fiebre, enviaba mensajeros con ofertas de paz falsas, solo para ganar tiempo. Sabía que el emperador Moshu negociaría desde la debilidad. En abril, incursiones mongolas llegaron hasta Kaifeng, cortando cualquier esperanza de refuerzos Jin. El 4 de septiembre de 1227, Moshu se rindió. Genghis ordenó su ejecución inmediata. Decapitado en la tienda real, su cabeza clavada en una lanza como advertencia. Jinchuan fue saqueada sin piedad. Las tumbas imperiales al oeste fueron profanadas y la población diezmada hasta que solo quedaron esclavos para reconstruir. El kan, aunque demasiado débil para entrar en la ciudad, supervisó el pillaje desde su lecho. Era su última gran matanza. Cientos de miles perecieron en semanas, igualando en brutalidad lo visto en Sondú. Mientras el humo cubría el horizonte, Genghis llamó a sus hijos y generales. Con voz ronca, dictó sus últimas voluntades. Ogedei sucedería como Gran Khan. El imperio se dividiría en uluses y la venganza contra traidores continuaría. Luego, cabalgando solo hacia las montañas del sur, desapareció en la noche del 25 de agosto. Sus hombres lo siguieron, borrando todo rastro de su paso, matando a 100 caballos sobre su tumba secreta para que ningún enemigo la profanara. Años después, en 1234, Ogedei completó la conquista Jin, arrasando Kaifeng en una orgía de fuego que duró meses. China del Norte quedó unificada bajo el yugo mongol, pero a costa de 40 millones de almas. Los campos yacían estériles, las ciudades fantasmas. Sin embargo, de aquellas cenizas nació la ruta de la seda renovada. Puentes entre Oriente y Occidente, un legado de destrucción que fertilizó el intercambio global. ¿Y qué queda de un hombre que convirtió el terror en imperio? Genghis
no fue solo destructor. Fue el arquitecto de un mundo interconectado, donde el miedo allanó caminos para el comercio y las ideas. Su sombra se extiende hasta hoy, recordándonos que la grandeza humana nace a menudo de la barbarie más profunda. Suscríbete para desenterrar más secretos de los imperios que moldearon nuestro mundo con fuego y acero.